Buenas noches, Dios le bendiga, hermano. Qué bendición poder compartirle la palabra del Señor en nuestra casa, iglesia, Roca de Salvación. Bueno, Dios le bendiga. La palabra que le quiero compartir está en San Marcos 3, 17. Bueno, el título que yo le puse es ¿quién es el más importante o quién es el mayor? Como puse en la plaquita. Bueno, dice la palabra del Señor. En Marcos 3, 17. Santiago, su hermano Juan, hijo de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno. Bueno, ahora ya vamos a explicar esta partecita. El Señor Jesucristo dice que le pone a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, dice. Y dice que yo veía, en la parte de arameo, dice el significado, dice impetuoso, valiente, bueno, son sinónimos también, dice fogoso, impulsivo, decidido, también dice ambicioso, también dice ira, bueno, varias cosas. Y yo a Juan, digamos, lo tenía como el más tranquilo. Muchas veces se predica sobre Juan, que era joven y que estaba, abrazaba a Jesús. Muchas veces hay un cuadro muy famoso, pero acá el Señor Jesucristo dice que, estudiando, digamos, la Biblia, teológicamente dicen algunos que posiblemente la madre de Santiago y Juan era prima de María, entonces como que Jesús lo conocía, como que lo conocía de niño, estos muchachos, dice que eran bien vigorosos, bien activos. Bueno, por eso dice que el Señor Jesucristo bien los conoce, que seguramente Jesucristo ya lo conocía interiormente, como nos conoce a todos, le pone ese sobrenombre, dice hijos del trueno. Vamos a ver un poquito más adelante en Lucas 9, 51 al 56. Dice: cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió y los reprendió. Luego se fueron a otra aldea. Ahí vemos el carácter que tenían estos muchachos. Dice que los samaritanos sabían que Jesús, digamos, no iba a hacer milagro, no iba a hacer nada ahí, iba de pasada, entonces no lo quieren aceptar. Entonces Juan y Santiago se enojan. Y también porque ellos se animan a decir esas cosas, porque anteriormente ya Jesucristo lo había mandado, que vayan, prediquen, y que bueno, iba a descender el Espíritu Santo, iban a hacer grandes señales, grandes prodigios y muchas cosas. Y los discípulos vienen contentos porque habían sanado, habían hecho milagros, habían hecho todo en el nombre de Jesús. Entonces sentían ese poder, ese Espíritu Santo en su vida. Entonces, al ser ellos, tenían un carácter bien fuerte y bien impulsivo y bien fogoso, como leíamos, y como había un poquito de ira, dicen: Señor, ¿querés que baje fuego al cielo? Me acordaba yo y me daba gracia decir: lo hagamos chicharrón a estos muchachos. Y el Señor se enoja y le dice: no. ¿Pero por qué decían ellos? Porque ya sabían de la palabra de Dios, cuando Elías cae fuego y mata a todos sus varos. Entonces acá vamos viendo cómo estos muchachos son y cómo muchas veces nosotros somos, digamos, que tenemos desgraciadamente ese de reaccionar fuerte a pesar de nuestro carácter, que no es tan malo. Después vamos a hablar de eso. Ahora sigamos en Marcos 9:2. Ahí habla de la transfiguración de Jesús. No lo voy a leer porque es largo y no quiero hacerlo muy, muy largo. Ahí habla de la transfiguración, y aquí lleva el Señor Jesucristo a Santiago, a Juan y a Pedro. Cuando ven todo el tema de transfiguración, ellos bajan y justo se encuentran con un cuadro a donde un padre tenía un hijo que estaba endemoniado. Entonces este padre le dice a Jesús:
Jesucristo, necesito que tú liberas a mis hijos. Tus discípulos no pudieron hacer nada, dice, conmigo. Entonces ella, el Señor Jesucristo, se enoja, le dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes, hombres de poca fe? Y bueno, lo trata ahí medio fuerte, y bueno, el Señor Jesucristo le pregunta, porque veía al Señor Jesucristo que era fuerte este demonio, y dice, no, desde chico le pasa esto, lo tira al fuego, y bueno, muchas cosas le suceden. Entonces, y dice el Señor Jesús, ¿y tú tienes fe? Dice, sí tengo, pero ayúdame a creer más, le dice este hombre. Entonces el Señor Jesucristo saca el demonio. Y a los discípulos le dicen, pero ¿qué pasó, Señor, que no pudimos? Y ahí le dice, ¿qué pasa? Que esta clase de demonios hace falta oración. Yo creo que en este tiempo tenemos que orar mucho. Y hay muchas necesidades, hay muchas cosas que nos enteramos cada uno de nosotros. Todos sabemos las cosas que están pasando y que nos mandan mensajitos, que nos llaman, que ora por esto, ora por aquello, que le pasa esto. Entonces yo creo que es tiempo de, si está pasando esto es por algo, para afirmar la familia, para afirmar el matrimonio, para afirmar a nuestros hijos. Es un tiempo a donde cada uno de nosotros vamos a ver cómo está nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar cada vez más fuerte en estos tiempos. ¿Por qué? Porque no estamos que nos ven en la plataforma, que estamos esto, que estamos aquello, todo el tiempo estamos haciendo cosas y esto y aquello, y que muchas veces nos movemos, como yo le había compartido hace mucho sobre Marta y María, la gran diferencia de dos personas que amaban a Dios, que servían a Dios, pero una solo hacía por servicio y por moverse, por hacer un montón de cosas, y había otra que amaba a Dios, pero escuchaba la voz de Dios y quería seguir escuchando y quería seguir aprendiendo y quería hacerlo de la mejor manera, de la correcta. Muchas veces nosotros queremos hacer esto, aquello, mucho servicio, y poco escuchar, poco la presencia de Dios, que es en intimidad, el escuchar. Porque muchas veces hacemos lo que nosotros creemos que está bien, pero acá no hace falta, como decía este muchacho, tengo fe, pero ayúdame a creer más. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros hoy en día. Ayúdame, Señor, si tengo fe, y no es tanta, Señor, ayúdame a buscar más. Busquemos hermanos que nos ayuden, como le decía, en muchas situaciones graves, adversas, de enfermedad, y no tan solo del COVID, hay enfermedades diferentes que no pueden ser bien atendidas, que no están correctamente por este problema que tenemos del COVID. Yo creo que es tiempo de afirmarse en el Señor, porque no hay mejor lugar, no hay mejor hogar que estar en la presencia del Señor. Es un tiempo, aunque ustedes no crean y abran los ojos grandes, es un tiempo hermoso en el que podemos sentir su presencia y adorarle y hacer correctamente las cosas como Él quiere. Como dice en Romanos 12:1, entregar nuestro cuerpo en sacrificio a Él, y dice buscar su presencia. Bueno, yo tengo otra versión y por ahí el pastor se ríe porque por ahí meto yo cosas mías. Dice, y verdaderamente conocerán la voluntad de Dios, que es grata y es perfecta. Entonces tenemos que entregar nuestra mente, nuestro corazón, y todo para poder saber lo que es la voluntad del Señor. Amén. Y bueno, acá dice que los discípulos no habían podido sacar este demonio. Entonces más abajo, en lo que venían discutiendo, que yo ponía el título, ¿quién es el más importante o quién es el mayor? Dice que los discípulos venían discutiendo. Entonces el Señor Jesús, no sé si escuchan, pero Él sabía todo. Él nos miraba como nos mira hoy en día, nos mira en todos lados, en el trabajo, en la casa, en la pieza, en el baño, a donde sea, el Señor nos está mirando. Entonces conoce nuestra mente, conoce nuestro corazón. Entonces ahí dice, ¿y ustedes qué venían discutiendo? No, que esto, que aquello. Y el Señor Jesucristo le dice, ¿de quién es el mayor? Y posiblemente venían discutiendo, y seguramente Juan, porque tenía eso, Juan y el hermano, diciendo, no, nosotros somos más importantes, nosotros vamos a la transfiguración, nosotros entramos cuando el Señor nos pide que si necesitan gente de fe, como la hija de Jairo,
nos hizo entrar a mí, dice Juan, a Santiago, a Pedro. Nosotros somos más importantes. Y le digo, ¿por qué? Porque se ve que venían discutiendo sobre eso. Y el Señor Jesucristo le dice, el primero será el último, y el último será el primero. Y de ustedes, este niño es más importante y es primero que ustedes. Él le hace ver la humildad, y eso es lo que tenemos que tener nosotros hoy en día. Si vemos más abajo, dice Marcos 10:35. Ahora puse agua por las dudas para que pueda hablar, no como la vez anterior que tosía mucho y no tenía agua. Dice, (10:35) Marcos. Dice, Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte. Él le preguntó, ¿qué quiere que haga por ustedes? Le dijeron, concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús le contestó, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber de este trago amargo que voy a beber yo y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron, podemos. Jesús le dijo, ustedes beberán este trago amargo y recibirán el bautismo que yo voy a recibir, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no le corresponde a mí darlos, sino que les será dado a aquellos a quienes esté preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Pero Jesús los llamó y le dijo, como ustedes saben, entre los paganos y jefes se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera ser grande de ustedes deberá servir a los demás. El que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino que a servir y dar su vida en rescate por una multitud. Amén. En este relato habla de que Juan y Santiago le piden al Señor Jesús. En otro relato, en otra parte, digamos, de Lucas, Mateo, habla de que la madre le pide a Jesús sobre sus hijos. Yo le decía una vez a los hermanos que todo depende, quien cuente la historia, siempre va a ser parecida, pero hay algunas cosas que cambian. Yo contaba de una vez, fui a un retiro de matrimonio y había ido el pastor y el diácono y yo, otras personas más por supuesto, pero los tres habíamos contado el testimonio que había contado un pastor, que había una mujer que le decía al pastor, ¿cómo puedo hacer para que mis hijos no salgan de la iglesia, no salgan de amar a Dios, de la presencia de Dios? No, todo eso explicaba ella. Y bueno, este anciano sabio le dice, ¿ves? Dice eso, lo que ves de la ventana para afuera. Y ella le dice, sí veo. ¿Qué ves? Una burra, dice. ¿Y qué más? Unos burritos, dice, jugando, se van y vienen, se van, después vuelven. Dice, y le dice el pastor, el sabio ¿y por qué vuelven? No sé, porque será la madre, no sé. ¿Saben por qué vuelven? Dice, porque la burra está atada en ese árbol, dice, y los burritos saben, entonces van y vuelven. Entonces dice, si usted está atada, dice al Señor, si está atada a su presencia, a su amor, ¿no? Los hijos tal vez andan jugando, se distraen un poquito, pero siempre van a volver. Y bueno, esta historia, que es linda, es más larga, tal vez tiene más cosas, yo la cuento así. Pero el pastor la contó de otra manera y el diácono, Miguel, la contó de otra. Y los tres escuchamos una sola historia. Pero todo depende de las historias, de cómo nosotros la hayamos visto, vivido y escuchado, no sé.
Y cada uno vamos contando porque tal vez cada uno nos vamos olvidando algunas partes o algunas cosas que sin darnos cuenta aumentamos para dejar mejor la historia, no sé, pero vamos, son diferentes. Y acá es diferente. Y acá vemos la actitud de Juan, el hijo del trueno, de Santiago, y dice, Señor, la verdad que por dentro digo, ¿no? Nos sentimos importantes, somos importantes, tenemos que estar uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y creemos que somos los mejores discípulos de los 12. Y bueno, y ahí el Señor le dice, ¿ustedes beberán esta copa? Dice, y yo voy a beber. Podemos, en ese momento no había nadie, pero bueno, ellos les decían, sí, podemos, y el bautismo que yo voy a vivir, sí, podemos. Y ahí Jesús les dice, bueno, sí, puede ser, pero yo no decido sobre esto, mi Padre decide sobre esto. Acá en el mundo, dice, se decide, como dice más abajo, que unos serán esto, otros serán aquello, y van decidiendo y poniendo cara. En mi reino, como creo que Cachito compartía el domingo, en mi reino yo vine a servir, y para eso están ustedes. Y así estamos nosotros, para servir, para tener humildad. ¿Quién es el mayor? Un niño es mayor que nosotros, somos todos igual en la presencia de Dios. Yo ponía una frase en estos días que a los pies de Cristo todos tenemos la misma altura, una frase espectacular, hermosa. Y esto es lo que yo le quería compartir en esta noche, hermanos, que es, ¿quién es el más importante? Y yo creo que la persona más importante es el Señor. Después estamos todos para servir. Y como le digo, es un tiempo hermoso. Y la idea no es criticar ni a Juan ni a Santiago, porque todos pasamos por esto, hasta mismo Pedro, que muchas veces se predica sobre su debilidad de Pedro. Pero escuchaba un hermano que decía, pero si no hay acción en nuestra vida, si no nos movemos, obvio que no nos vamos a equivocar, pero si tenemos acción en el Señor, tenemos la pasión del Señor de predicar, de hacer cosas en su voluntad, nos vamos a equivocar. Seguro que nos vamos a equivocar, pero eso va a ser bueno para de ahí en adelante volver a hacerlo y tratar de hacerlo bien, el Señor. Como les digo, son tiempos difíciles, no re complicados, sino difíciles, pero son tiempos para aferrarse más al Señor, para atarnos al Señor y para que nuestros hijos vean lo que uno hace y no se vayan. Hay un momento que yo leía mucho la palabra de Dios y siempre por ahí que una cosa u otra, que si trabajo esto o aquello y vamos viendo el tiempo y ya el tiempo queda corto. Y ya empezaba yo a leer la Biblia en el momento que mis hijos iban a jugar en la placita. Entonces decía mi esposa, porque bueno, para eso tenemos esposas sabias que nos hacen abrir los ojos. Dicen, sí, pero los chicos no están leyendo. Yo decía, sí, los chicos no están leyendo mucho, me gustaría que lean más, tienen libros niños, libros más grandes, adolescentes, todo eso. Pero bueno, entonces como para mí era más tranquilo leer cuando yo no estaba, entonces digo, no, voy a leer cuando ellos estén. De todo lo que leo algo me queda porque me preguntan una cosa, me preguntan otra y esto y aquello, entonces, ¿pero qué pasa? Tengo un sillón ahora donde me siento, el más chiquitito hace todo lo que me ve hacia mí, entonces se sienta con un librito a la par mía y empieza a mirar, y mi hijo más grande también se sienta y empieza a leer la Biblia, sin yo decir nada. Entonces, no hay mejor cosa para mí y para mi familia, que siempre decimos lo mismo, el ejemplo. No hay mejor cosa que el ejemplo, ni hace falta que yo diga, chicos, lean, que van viendo y van haciendo lo mismo. Entonces esto es lo que en esta noche les quería compartir. Yo creo que son tiempos difíciles, son tiempos en el cual tenemos que aferrarnos más al Señor y vamos terminando. Como les decía, yo le compartí también una vez, no era la idea de criticar, porque estas personas de acción se equivocaron, pero amaban al Señor, amaban, se equivocaban, pero amaban. Así el Señor los va puliendo, porque todas estas cosas que nos pasan a nosotros es para crecimiento. Como decía Pedro, cuando el Señor le aparece, le dice, usted tiene que hacer esto y esto. Después Pedro como que se siente mal y se va a pescar,
y ahí el Señor se vuelve a aparecer. No voy a contar toda la historia, pero ¿qué quiero dejarle? El Señor te ama tanto que se vuelve a aparecer. Y así nos pasa a nosotros. Nos desviamos un poquito y el Señor se para, chico, hay que seguir adelante. Bueno, esto es lo que les quería compartir. Son tiempos difíciles, que hay cosas y que ¿quién es el mayor? El Señor en nuestras vidas. Y que así podamos compartirle a otros quién es el mayor en nuestra vida, quién es el más importante en nuestra vida. Amén, hermano. Vamos a hacer una pequeña oración por la palabra dada en esta noche. Padre, te doy gracias, Señor, por este hermoso tiempo, por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra sea en nuestra vida, en nuestro corazón, aferrada, que podamos crecer día a día, que es verdad, tenemos equivocaciones, nos equivocamos, pero queremos ser personas de acción, de seguirte, de decirte, Señor, nos equivocamos, pero nos paramos. ¿Qué quieres que haga? Ayuda, bendice a tu pueblo, bendice, Señor, a Roca de Salvación. Bendices esta palabra que pueda llegar, Señor, a los corazones, y que si hoy te sientes débil, que si te sientes que has fallado al Señor, levántate, porque el Señor te dice, te amo, aunque te hayas equivocado, pide perdón, arrepiéntete. El Señor te dice, te amo, te necesito, y te doy gracias, Señor, por esta noche. Bendice, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora van a pasar unas plaquitas por la ofrenda, ahí van a pasar los números de los administradores. No sé cómo estarán con el tema de la ofrenda, pero bueno, acá en casa recibimos de varias personas que van a la iglesia, que son familiares de nosotros, y bueno, tratamos de llevarle a Nico, y ahí Nico le da a los administradores. No sé cómo harán ustedes, pero bueno, ahí van a pasar una plaquita y con los números de los administradores. Amén. Y no se olvide, ya oramos por la ofrenda. No se olvide también de la reunión del domingo, 19:30, y ahí también ponen la plaquita por donde pueden entrar, cada una de las plataformas, y por la radio, el que no puede entrar por la plataforma. Vamos a orar por la ofrenda. Señor, bendice la ofrenda, bendice, Señor, a cada uno de los administradores, bendice nuestro trabajo. Gracias, Señor, por el trabajo, y te pedimos por las personas, Señor, que hoy no tienen trabajo, que tú le estés proveyendo, que no les haga faltar nada, Señor. Así, Señor, cuando estaban, Señor, pasando el Mar Rojo, Señor, y estaban en el desierto y tú no le hacías faltar nada, así en este tiempo, Padre del cielo, no les haga faltar nada, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Bendice, y a nosotros, Señor, que por ahí, Señor, gracias a Dios tenemos trabajo, a ser bondadosos, Señor, con el que no tiene, Padre. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Roca de Salvación. Amén.